Bueno, el tema del día de hoy es una nueva manera de vivir. Y hace un par de semanas creo que hice mención acerca de que quería compartir este tema con ustedes. Cuando tú y yo pensamos en la parábola del hijo pródigo, tal vez sea la historia que Jesús contó, que más conocemos y que más amamos. Ah, la hemos escuchado muchas veces, la hemos leído muchas veces, la historia, la parábola del hijo pródigo. Y sin tener que leer tal vez toda la parábola el día de hoy, tú sabes cómo empieza, ¿verdad? Empieza con un hijo que se va de casa, ¿sí? Y se va de casa despreciando a su padre y llevándose su herencia. ¿Sabes lo que sucede después? Este hijo vive lejos de la casa de su padre, vive desenfrenadamente y lo pierde todo. Pero también conoces el momento más increíble de esta historia. Y es que el hijo recapacita y regresa a casa. Y regresa a casa imaginando que su padre lo puede recibir como un jornalero, que su padre lo puede recibir solo como un trabajador. Pero lo increíble de la historia, ¿verdad? Es que el padre lo recibe como lo que siempre fue. Lo recibe como su hijo. Otra vez, esta es una de las historias, ¿verdad? De las historias que contó Jesús, que más conocemos y que más amamos. Y la razón es porque nos identificamos con esta historia casi sin pensarlo. Porque es la historia de cada uno de nosotros en relación a Dios. Así que cuando tú la escuchas o cuando tú la lees, tal vez de una manera casi inconsciente, ¿verdad? Te encuentras en la historia. Nos identificamos con el hijo. Nos identificamos con él cuando se va de casa. Nos identificamos con él cuando toca fondo. Pero casi nunca hacemos la siguiente pregunta. No nos preguntamos lo siguiente y es, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con este hijo cuando regresó a casa? ¿Qué pasó una semana después? ¿Qué pasó un mes después? ¿Qué pasaron? ¿Qué pasó años después con este hijo? Si tú y yo seguimos la lógica de la historia, podemos decir lo siguiente: el regreso no era el final, era el comienzo. Así que cuando tú y yo leemos la historia, cuando tú y yo escuchamos la historia, la parábola del hijo pródigo, no estamos hablando del final, estamos hablando del comienzo de algo extraordinario, de una nueva vida, de una vida diferente, de una vida llena de esperanza. El hijo, cuando el padre lo recibe, ¿verdad? Cuando el padre lo restaura, no para quedarse atrapado en su pasado, no para vivir el resto de su vida pensando, yo soy el que fallé, yo soy el que falló, yo soy el que arruinó todo, no soy digno de ser hijo de mi papá. ¿Verdad? Si tú piensas un poco en el corazón del padre, cuando el padre recibe a su hijo y lo restaura, no lo hace para que viva el resto de su vida pensando, soy una mala persona, mis errores, mi pecado, mi pasado, ve las decisiones que tomé, ve lo que hice, ve cómo malgasté mi herencia. No, no, el padre lo restauró para que viviera como hijo, para que empezara una nueva vida. Y si aplicamos esto a nosotros, debemos entender que Dios nos recibió en casa no para recordarnos todos los días nuestros errores, sino para restaurarnos. Al igual que el hijo pródigo, tú y yo también tenemos errores en nuestro pasado.
Decisiones, ¿verdad? Que tal vez nos dé un poco de pena o vergüenza contar a otras personas. Y Dios nos restauró, no para todos los días estarnos recordando, ¿verdad? Acuérdate lo que hiciste, acuérdate quién eras, acuérdate tu error, acuérdate de tu pecado. Ese no fue el propósito de Dios para restaurarnos. Y eso es lo que tú y yo debemos de entender el día de hoy. Si tú y yo no hacemos nuestro el corazón del Padre, si no lo vivimos, si no entendemos cómo ama Dios, es posible regresar a casa y seguir viviendo desde una mentalidad que contradice lo que Dios ha revelado. Imagínate que el hijo pródigo regresa a la casa de su padre, y estoy asumiendo que te sabes la parábola, ¿verdad? Regresa a la casa de su padre. Su padre lo recibe de esta manera extraordinaria, lo llena de abrazos, ¿verdad? Hace todo lo simbólico para decir, tú eres mi hijo, tú vas a tener autoridad en esta casa, no tienes por qué avergonzarte. Pero imagínate que después de ese día, el hijo decidiera vivir siempre pensando en su pasado, siempre recordando lo que había hecho mal, siempre cuestionándose si Dios lo ama, siempre cuestionándose si era lo suficientemente bueno para estar en la casa del Padre. Pero otra vez quiero repetir lo que dije. Si tú y yo no hacemos nuestro el corazón del Padre, si no lo vivimos, si no nos esforzamos por entenderlo, es posible regresar a casa y seguir viviendo desde una mentalidad que contradice lo que Dios ha revelado. Y hay dos pasajes que creo que la mayoría de nosotros conocemos, pero para que me entiendas lo que estoy tratando de decir. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que si tú y yo hemos regresado a Cristo, tú y yo hemos regresado a casa, esta es la promesa para nosotros, que no hay ninguna condenación sobre nuestras vidas. El otro pasaje que creo que todos conocemos es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la verdad del Padre. Ese es el corazón del Padre. Eso es lo que Dios dice de ti, eso es lo que Dios dice de mí. Pero muchas veces tú y yo vivimos con una actitud que contradice lo que Dios revela de nosotros. Ya sea en nuestras emociones, ya sea en nuestra manera de pensar, estamos contradiciendo lo que Dios dice. Si tú y yo vivimos siempre sintiéndonos culpables, siempre recriminándonos los errores del pasado, estás viviendo en una contradicción a lo que Dios dice de ti. Porque Dios te declara perdonado, porque Dios te declara su hijo. Pero muchas veces, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. Todos batallamos, yo batallo con eso, ¿verdad? No estoy predicando de algo, ustedes batallan con eso. No, uno batalla con eso. Uno se enfrenta a sus emociones, pero tienes que regresar a lo que Dios dice, a cuál es el corazón del Padre. ¿Sí? Así que podemos decir que el hijo menor fue restaurado a través de experimentar el corazón del Padre, a través de experimentar el amor del Padre. Así que la restauración implica entender que el propósito de esta vida es tener nosotros mismos el corazón del Padre. Y aquí yo quiero, déjame tratar de explicártelo de la mejor manera. Tú y yo somos recibidos de regreso, somos aceptados, somos perdonados, somos declarados hijos de Dios, y eso refleja el corazón de Dios. Eso refleja cómo es Dios. Así que nuestra restauración se basa en el corazón de Dios.
Pero vivir una vida restaurada implica que tú y yo necesitamos tener el corazón de Dios. En otras palabras, tú y yo necesitamos aprender a amar como Dios ama. Tú y yo necesitamos anhelar tener un corazón como el corazón de Dios. Quiero repetirlo, ya sé que ya lo dije, pero quiero que se asiente en nuestro corazón. El regreso a casa no es el final de la historia, es el inicio de una nueva manera de vivir. Y cuando digo regreso a casa, ¿verdad? No estoy diciendo regreso a la iglesia, ¿verdad? Algunas personas lo interpretan así, ¿verdad? Regresar a casa es regresar a la iglesia. Y puede ser, pero cuando digo regreso a casa, estoy hablando regreso a Dios, especialmente si has estado lejos de Dios o si vivimos lejos de Dios. Regresar a casa es regresar a Dios mismo. ¿Sí? Que en ocasiones, ¿verdad? Implica regresar a la iglesia. Y es entender entonces que el regreso a casa no es el final de la historia, es el inicio de una nueva manera de vivir. Pero aquí es donde yo quiero que pongamos mucha atención. Esta nueva manera de vivir requiere que seamos intencionales. En la vida cristiana hay una nueva manera de vivir. Este hijo, después de todos sus errores, después de todo su pecado, después de haber ofendido al padre, regresa a casa, es aceptado, es restaurado. Y al día siguiente, imagínate, levantarse al día siguiente, ¿verdad? Después de la fiesta que su papá le había hecho cuando regresó. Tal vez la pregunta del hijo es, ¿y cómo voy a vivir ahora? ¿Qué voy a hacer en la casa de mi papá? ¿Cómo me voy a conducir en la casa de mi papá? Pero es lo mismo cuando pensamos en nuestra vida y nos acercamos a Dios. Venimos cansados en nuestra vida por nuestros errores, por nuestro pecado. Regresamos a Dios, encontramos a Dios, Dios nos recibe, Dios nos perdona, Dios nos restaura, Dios te asegura que eres salvo, Dios te asegura que eres su hijo. Y ahora te preguntas, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo debo de vivir? ¿Qué es lo que va a ser una evidencia de lo que sucedió en mí fue real? Y aquí es donde tenemos que entender esto. El vivir de esa manera o una nueva manera de vivir requiere que seamos intencionales. El hecho de haber regresado no garantiza que vamos a vivir alineados al corazón de Dios. Otra vez, el regresar a casa o el regresar a Dios no garantiza que vas a vivir alineado al corazón de Dios. Y tú y yo lo sabemos. Porque aunque somos cristianos, aunque decimos amar a Dios, ha habido etapas de nuestra vida que no hemos estado alineados al corazón de Dios. Estando en la iglesia, haciendo todo lo que el cristianismo nos dice que hagamos, ¿verdad? En cierto sentido como religión, pero sabemos que no estamos alineados al corazón de Dios, especialmente, ¿verdad? Si no eres compasivo, si no eres una persona de gracia, si no eres una persona perdonadora, si no eres una persona que no estés juzgando a los demás. Así que quiero que despierte este foco en nosotros el día de hoy. Puedo estar en casa, que yo haya regresado es real, fue real. Dios me aceptó. No estoy poniendo en duda eso, pero sí que tal vez Él prenda el foco, que a lo mejor, aunque estoy en casa, no he alineado mi corazón al corazón del Padre. Y ese era el riesgo que enfrentaba el hijo menor al regresar a la casa. ¿Y por qué te puedo decir esto? Porque Jesús no termina la historia cuando el hijo regresa. Jesús, en esta parábola, introduce a otro hijo. Introduce al hijo mayor. Al hijo que nunca se fue. ¿Sí? Al hijo que siempre estuvo
en casa. Pero ¿sabes cuál es lo más triste de este hijo que nunca se fue? ¿Cuál es lo triste de este hijo que siempre estuvo en casa? Es que este hijo no conocía el corazón del padre. Este hijo no entendía al papá. Este hijo estaba tan lejos o más lejos de su padre que el hijo que se había ido y que había derrochado toda su fortuna. Estaba en la casa, estaba en la iglesia, pudiéramos decir, pero estaba más lejos que el hijo que había vivido desenfrenadamente. Que el hijo mayor dijo que había gastado toda su fortuna con prostitutas. Tenemos que entender que vivir alineados al corazón del Padre no sucede por accidente. No va a ser algo que te va a sorprender. No va a ser algo que tú no busques y simplemente suceda en tu vida por algún arte de magia. No va a suceder así. Tenemos que ser intencionales. No sucede solo porque regresaste. Que regresaste es muy bueno. Que regresaste es el inicio, ¿sí? Que regresaste a Dios es el inicio, es la puerta, es la punta de partida, ¿sí? Pero no sucede solo porque regresaste. Sucede cuando decides prestar atención al Padre. Sucede cuando decides ver al Padre, cómo actúa, cómo se mueve, qué hace, ¿sí? Cuando decides abrir tu corazón. Cuando decides alinear tu vida con lo que Dios, con lo que el Padre ha revelado. Aunque esto mate tu orgullo, aunque esto mate tus deseos de tener méritos en tu relación con Dios, tenemos que ser intencionales. Pero vivir alineados al corazón del Padre está a nuestro alcance, ¿verdad? Quiero ser también claro con esto. Está a nuestro alcance, pero no es automático. Tú puedes conocer al Padre, tú puedes experimentar la gracia del Padre, el perdón del Padre. Y como dije ahorita, después te toca ser intencional, te toca abrir tu corazón, te toca observar al Padre, estar dispuesto a alinearte al corazón de Dios. Y esto realmente está a nuestro alcance, aunque no sea automático. Es un regalo, pero también es una invitación. En otras palabras, ahora Dios quiere darnos su corazón. Dios quiere poner en nosotros su corazón. Dios quiere poner en nosotros su palabra. Dios quiere poner en nosotros su sabiduría. Pero no es a la fuerza. Es un regalo, pero es una invitación que tú y yo debemos de aceptar. Y ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Pero volviendo al hijo menor. Y leemos esto del hijo menor. Dice, el padre ve a su hijo regresando y se compadece de él. Sale corriendo a su encuentro, lo abraza y lo besa. Y luego ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Y todo esto, ¿verdad? Esto que acabo de leer, tiene implicaciones espirituales y emocionales increíbles, que no las vamos a ver el día de hoy, las vamos a ver en la segunda parte, la próxima semana. Pero es esto que acabo de leer, es el fundamento para afirmar que tú y yo podemos vivir alineados al corazón del Padre. La manera en que el Padre recibe a su Hijo, todo lo que el Padre hace, es el fundamento para que tú y yo podamos entender el día de hoy que realmente podemos vivir alineados al corazón del Padre. Pero antes de llegar a eso,
quiero que veamos las actitudes del hijo mayor que considero que se vuelven el mayor obstáculo para que podamos vivir nuestra vida de una nueva manera. Tú puedes haber regresado a casa, tú puedes estar en casa, tienes una relación con Dios, puedes haber regresado a la iglesia, pero si no pones atención, te puedes encontrar viviendo como el hijo mayor. Estás en casa, pero tu corazón no se alinea con el corazón de Dios. El hijo mayor tenía ciertas actitudes, ciertas maneras de pensar que nacían de no conocer y entender el corazón de su padre. El hijo mayor está en casa, pero no vive la realidad del padre. No vive en el mundo del padre, no vive en la realidad del padre. No sabe realmente cómo es su padre, pero tampoco sabe cuál es la realidad acerca de él mismo. Y no sabe cuál es la realidad acerca de su hermano menor. Y eso es lo más triste que a veces nos sucede como cristianos. Somos cristianos, vamos a la iglesia, pero no conocemos el amor del Padre. No conocemos al Padre. Tenemos una imagen distorsionada del Padre. No solamente eso, tenemos una imagen distorsionada de nosotros mismos. Constantemente nos estamos preguntando si Dios nos ama, si somos salvos, si estamos haciendo lo suficiente. Nos creemos lo peor, nos creemos indignos, vivimos con culpabilidad, vivimos con tantas cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos, número uno, quién es Dios y cómo es Dios, pero tampoco sabemos quiénes somos nosotros. Pero luego tampoco sabemos quién es nuestro hermano menor. No vivimos en la realidad de Dios, no vemos a las demás personas como Dios las ve. Y eso es lo que sucedía con el hermano mayor. Dice el pasaje, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando el padre recibe a su hijo, le hace fiesta, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. ¿Qué sería lo natural en cualquier persona, verdad? ¿Cuál sería lo natural de reaccionar ante esa noticia? ¿Sí? Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. En esta interacción que acabo de leer, vemos las actitudes del hijo mayor. Está en casa, el padre lo ve como su hijo, es su hijo. Quiere decir que hay una relación, ¿verdad? Está en el lugar que debe de estar, está con Dios, está en la casa del Padre, pero no conoce al Padre, pero no entiende el corazón del Padre.
pero está lejos de imitar al Padre. No se conoce a sí mismo, tiene ideas raras acerca de sí mismo y tiene ideas raras acerca de su hermano menor. Todo esto nace de no entender el corazón del Padre, de no entender el amor de Dios. Y de eso surgen actitudes. Actitudes que, siendo honestos, lo vemos muy de seguido en nuestras propias vidas. Actitudes que vemos muy de seguido en la vida de otros cristianos. Y ahorita las vas a identificar. Actitudes que vemos en cristianos que tienen un púlpito, que tienen una plataforma, ya sea en la televisión, ya sea en las redes sociales, y que expresan actitudes que se parecen al hermano mayor en lugar de parecerse al corazón del Padre. Pero creo que en este sentido no necesitamos ver a los demás, es vernos a nosotros mismos. Y darnos cuenta que muchas veces somos nosotros los que estamos teniendo estas actitudes. Pero aquí está el punto. Estas actitudes son lo que te están impidiendo vivir la vida que debes de vivir. Porque como dije ahorita, ¿verdad? Si fuimos restaurados por el amor del Padre, la única forma de vivir esta vida restaurada es imitando el amor del Padre. Es haciendo el amor de Dios nuestro amor. La mayoría de nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del amor de Dios, decimos que el amor de Dios es incondicional. Eso nos enseña la Biblia. Pero luego cuando hablamos de nuestro amor, de alguna manera asumimos que nuestro amor no puede ser incondicional. Y de hecho, si somos honestos, tal vez en muchas áreas y en muchas relaciones personales nuestro amor es condicional. Pero de alguna manera nos sentimos cómodos con eso, ¿verdad? Porque decimos, no, el amor incondicional es el de Dios. Dios no me pide a mí que yo ame incondicionalmente. Pero sin temor a equivocarme, yo te diría, si Dios ama incondicionalmente, es lo que espera de nosotros. Porque ese es el verdadero amor. Porque esa es la verdadera evidencia del amor. Ahora, yo sé que hay muchas repercusiones, ¿verdad?, de lo que significa amar incondicionalmente. No tenemos el tiempo para hablarlo el día de hoy, pero simplemente el hecho, ¿verdad?, de que cuando tú y yo pensamos en el amor de Dios, entendamos que estamos hablando de algo que Dios espera que tú y yo asimilemos e imitemos. No lo vamos a hacer de una manera perfecta. Hay una parte humana, ¿verdad?, que no va a ser perfecto, pero debemos de verlo como nuestra meta, como nuestro objetivo. Pero otra vez, las actitudes del hijo mayor son el principal obstáculo que le impiden vivir una vida que se parezca a la vida del Padre. ¿Cómo tú y yo hubiéramos sabido que el hijo mayor está viviendo una vida que se parece a la vida del Padre? Si su reacción cuando se dio cuenta que su hermano menor había llegado, se hubiera parecido a la del padre. ¿Sí? Imagínate que el siervo le dice, ¿sabes qué? Regresó tu hermano, por eso hay una fiesta. Y que el hermano mayor se hubiera alegrado, se hubiera puesto contento, que hubiera corrido a la fiesta para abrazar a su hermano. Eso nos hubiera dado la señal de que este hermano mayor vivía en el mundo del Padre. Entendía el corazón del Padre. Su corazón se alineaba con el corazón del Padre, pero eso no es lo que sucedió. Entonces déjame terminar con eso. Estas actitudes que nos debemos de guardar nosotros o cuidar de estas actitudes nosotros. En relación al Padre, ¿qué actitudes tenía este hijo mayor en relación al Padre? Número uno, ve o vive como si todo fuera un intercambio. Obediencia a cambio de bendición. Cuando este hombre piensa en Dios, todo lo filtra como si fuera un intercambio. Señor, yo hago esto, tú vas a hacer aquello. Si yo no hago eso, entonces tú no vas a hacer esto.
Y muchas veces nosotros estamos así. Tal vez no lo digamos, pero nuestras emociones revelan que vemos a Dios así. Cómo nos sentimos revela que vemos a Dios de esta manera. El hijo mayor siente que el padre le debe algo por lo bien que ha hecho. Va caminando, ¿verdad?, por la vida con esta actitud. Yo sí he hecho esto, yo sí hago aquello. Y de alguna manera, ¿verdad?, dentro de sí es como, el padre me debe algo. Y fue lo que le dijo, ¿verdad? Te he servido toda la vida y ni siquiera me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Y estas actitudes son actitudes que a veces se meten en nuestro corazón de una manera, no sé cuál es la palabra, ¿verdad? De una manera sigilosa, de una manera poco a poquito que no nos damos cuenta. Pero de repente, ¿verdad? Es en la manera en que pensamos, en la manera en que vemos el mundo. Cuando algo sucede, ¿verdad? Cuando a alguien le va bien, luego te molestas con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no a mí, Señor? Si yo soy el que estoy haciendo las cosas bien. Si yo soy el que voy a la iglesia, si yo soy el que hago esto, si yo soy el que hago aquello. Entonces siente que Dios, o en este caso el Padre, le debe algo. Tiene resistencia a la gracia. Se ofende cuando otros reciben lo que él cree que no merecen. ¿Cuántos cristianos hay así? Que nuestra mente, ¿verdad? Estamos juzgando a los demás y nos resistimos a la gracia, nos resistimos a que Dios nos reciba con los brazos abiertos, nos resistimos a que Dios nos restaure completamente. ¿Por qué? Por lo que hicieron, por la vida que tuvieron, por los errores que cometieron, porque te fallaron tal vez a ti personalmente. Así que resistimos la gracia. En relación a sí mismo, ¿qué actitudes tenía ese hombre en relación a sí mismo? Se parecen a las primeras, pero se define por lo que hace y cree que el amor se gana. Así vive su vida, ¿verdad? Tal vez mientras su hijo, su hermano menor no aparecía, él vivía en la casa de su padre pensando que se había ganado el amor del padre. Porque esa era su manera de pensar. El amor de Dios no lo ganamos. Te lo ganas con obras, te lo ganas con lo que haces, te lo ganas portándote bien, pero te lo ganas al final. ¿Sí? Y la verdad es que muchas veces tú y yo vivimos así. Tal vez si te pregunto, ¿verdad? Y te digo, ¿tú crees que el amor de Dios te lo puedes ganar? Me vas a decir, no, 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 claro que Dios, el amor de Dios es incondicional. Pero muchas veces nuestras emociones dicen otra cosa, ¿verdad? Sentimos que nos tenemos que ganar el amor de Dios. Dudamos del amor de Dios, cuestionamos el amor de Dios, porque tenemos esta misma actitud. La otra actitud de este hombre es que mide su valor comparándose con los demás, especialmente con el hermano menor. Ve su vida y la pone, ¿verdad?, como esta vida donde él ha hecho todo bien. Y luego está la vida de su hermano, que ha hecho todo mal. Así que al hacer esa comparación, él se puede sentir superior, ¿verdad? Él se puede sentir como yo sí hago todo bien. Y qué fácil es caer en esa actitud para nosotros. Con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, con los miembros de la iglesia, con cualquier persona. Compararnos y dejar que esta actitud se desarrolle en nuestro corazón. Otra cosa, otra actitud de la cual creo que necesitamos cuidarnos mucho, es que decide quedarse fuera de la fiesta. Por lo menos hasta lo que alcanzamos a ver, ¿verdad? Mientras está la interacción con el papá, ¿verdad? Él todavía está en su punto, ¿verdad? Decide quedarse fuera de la fiesta.
¿Qué significa eso para nosotros? Cuando tú y yo nos decidimos, sabemos cómo es el amor de Dios, sabemos cómo es la gracia de Dios, sabemos cómo Dios ama a la humanidad, sabemos cómo Dios quiere salvarnos a todos, pero decidimos quedarnos fuera de la fiesta. Lo hacemos a través del legalismo, lo hacemos resistiendo la gracia, y son actitudes que llegan a nuestra vida. La Biblia dice, ¿verdad? Y especialmente en este capítulo 15, 14 de Lucas, donde Jesús cuenta todas estas historias, ¿verdad? De la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo perdido. En las tres parábolas Jesús dice, cuando un pecador se arrepiente, ¿qué sucede en el cielo? Hay fiesta en el cielo. Y muchas veces nosotros cuando escuchamos algo bueno está sucediendo con alguien, algo Dios está haciendo en la vida algo nuevo Dios está haciendo en la vida de alguien, muchas veces en lugar de hacer fiesta, ¿verdad? Es como que, ¿será real? ¿Verdad? Somos desconfiados de lo que puede estar pasando. Nos habla de esta actitud. En relación a su hermano menor, ¿cuáles eran las actitudes de este hombre? Primero, no lo ve como su hermano. ¿Verdad? Cuando el padre sale, ¿verdad? Y le invita a pasar, ¿qué le dijo el hijo? Ese hijo tuyo. No dijo mi hermano. ¿Y cuántos cristianos sabemos? O hay, bueno, sabemos a veces, ¿verdad? Que no queremos ver a los demás como nuestros hermanos. Si alguien es de otra religión, si alguien es de otro país en ocasiones, si alguien tiene una posición política diferente a la tuya, deja de ser tu hermano. En tu mente, en la forma en que lo tratas, en la forma que piensas acerca de él, deja de ser tu hermano. Y esa es la actitud de este hermano mayor. No ve a su hermano como su hermano, ese hijo tuyo. El otro punto, que también es tan común, se vuelve juez de su hermano. El padre nunca dice nada de la vida del hijo fuera de casa. El padre se concentra en recibirlo, el padre se concentra en abrazarlo, el padre se concentra en restaurarlo. Es el hijo mayor el que cuenta la historia. Es el hijo mayor que dice que gastó todo con prostitutas, ¿verdad? A lo mejor era nada más la historia que él contaba, ¿verdad? A lo mejor lo gastó en alcohol, a lo mejor lo gastó en otras cosas, pero él dice que lo gastó en prostitutas. Se vuelve juez de su hermano, pero aquí está lo interesante. Se vuelve juez de su hermano ignorando la posición de su padre. Su padre ya le había revelado, en la forma en que trató a su hijo menor, ya le había revelado cuál era su posición. El padre ya había dejado claro para todos, esta es la manera en que yo veo a mi hijo menor. Pero el hermano mayor ignora a su padre, ¿sí? Y se vuelve el juez de su hermano. Nos puede pasar eso a nosotros tan fácilmente. Su palabra, Dios nos ha dejado claro cuál es su inclinación hacia la humanidad, cuál es su inclinación hacia los pecadores. Pero tú y yo podemos ignorar la posición del Padre y volvernos jueces de los demás. Ahora, cuando terminamos de leer la historia, sucede algo interesante en esta parábola. Ahorita dije, ¿verdad? En la interacción pareciera que el hijo se rehúsa a entrar a la fiesta, ¿verdad? Él está diciendo, no, tu hijo y esto. Pero al final Jesús no dice si el hijo mayor responde a la invitación del padre. No sabemos. La parábola se queda abierta. Esta fue lo que hablaron el hijo y el hijo mayor y el padre. Estos fueron los argumentos del padre, estos fueron los argumentos del hijo. Hasta ese momento el hijo no quiere entrar, pero Jesús no nos dice si al final
el hijo mayor entra a la fiesta. No nos dice si el hijo mayor responde a la invitación de su padre. Jesús deja la historia sin resolver. ¿Sí? Y aquí es donde muchos teólogos afirman que esta parábola termina con una pregunta para todos nosotros. Es la pregunta del padre para el hijo mayor, pero es la pregunta para nosotros también. Y la pregunta es, ¿vas a entrar a la fiesta o te vas a quedar fuera? ¿Vas a entrar a la fiesta del amor de Dios? ¿Vas a entrar a la fiesta de la gracia de Dios? A nivel de tu familia, a nivel de tu iglesia, a nivel de tu ciudad, a nivel de tu país, a nivel del mundo, al nivel universal. ¿Vas a entrar a la fiesta de Dios o te vas a quedar fuera? Tú y yo podemos aferrarnos a nuestras actitudes, podemos aferrarnos a nuestra manera de pensar, rechazar el ejemplo de Dios mismo, rechazar lo que Dios nos revela y quedarnos con una religión y quedarnos con reglas y quedarnos con mandamientos y quedarnos con todo ese tipo de cosas, pero que al final es rehusarnos a entrar a la fiesta del amor de Dios. El Padre ya hizo todo lo necesario para restaurarnos. Jesús ya pagó todo lo necesario para que tú y yo participemos de la vida de Dios, para que tú y yo participemos del corazón de Dios. Hay una vida después de que el hijo regresa a casa y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Aunque la parábola es inconclusa, nos podemos hacer la pregunta: ¿cómo vivió el hijo menor el resto de su vida? ¿Aprendió? ¿Pudo aprender? Yo creo que sí. Y en esa dirección, en esa dirección lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se ve en la vida real vivir con el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque no solo es posible, es la vida para la cual fuimos restaurados. En otras palabras, Dios restaura al hijo menor para que aprenda a vivir como él. El padre ve al hijo menor, ¿verdad? Que viene de lejos y dice la historia que sale corriendo, lo encuentra, lo abraza, lo besa y lo llama hacia adentro a participar de su vida. Pero también lo hace con el hijo mayor. El hijo mayor está fuera, no quiere entrar. Y es el padre que tiene la misma actitud que tuvo con el hijo menor. Sale a hablar con el hijo mayor y lo invita. En otras palabras, Dios está constantemente llamando a los pecadores a acercarse a Él. Quiere abrazarlos, quiere recibirlos, quiere restaurarlos. Pero ¿sabes qué? Dios constantemente también está llamando a cristianos religiosos, legalistas, a acercarse a Él y permitir ser transformados y permitir que Dios restaure y cambie nuestro corazón. No sé con cuáles de los dos te identifiques esta mañana, ¿verdad? Con el pecador o con el cristiano legalista, pero al final el amor de Dios, que es incondicional, alcanza a ambos, nos alcanza a todos nosotros.